Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Está en clases, está en algún grupo. Su vida aparenta, quiere quedar bien con la comunidad cristiana, quiere quedar bien con el papá porque viene a misa y lo respeta y lo obedece, pero su corazón está en el mundo. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque ya sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: Fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz.
Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Iniciamos el recorrido de esta parte final de nuestra Cuaresma, que concluirá con los misterios pascuales, la cena, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. En esta semana la idea pues es hacer síntesis de lo que hemos venido trabajando durante esta Cuaresma, el hombre nuevo. Y hoy la idea es asumir de una manera más consciente nuestra realidad cristiana. Quisiera, antes de continuar, dado que es mucho material el que hoy nos presenta la Escritura, de hecho hemos tomado solamente la parte breve porque no voy a predicar como otras veces sobre aspectos de todo el tema, que inicia pues precisamente, como lo decía al principio, con el tema de la entrada a Jerusalén. La iglesia reúne, por un lado, la alegría, el gozo, el alboroto de recibir al rey de los judíos y después matar al rey de los judíos, ¿verdad? Es verdaderamente paradójico, pero si revisamos bien el contexto, pues entenderíamos con mayor facilidad porque sin mucha dificultad pudieron los jefes del pueblo convencer al pueblo de que pidiera la crucifixión y la salida de un bandolero. O sea, este no es el Mesías que esperamos. El Mesías que esperamos, pues, es alguien que va a derrotar a los romanos, que iba, pues, a acabar con este poderío que tenía Roma sobre todo el pueblo de Israel, y desde ahí se iba a extender ya, pues, nuevamente la hegemonía hebraica. No entendieron lo que Dios les ofrecía, como tantas veces pasa. Y bueno, pues eso lleva a la crucifixión de Cristo. Pero como mi idea hoy no es tratar todos estos temas, que invito a que ustedes pues los puedan hacerle. Estamos leyendo este año el Evangelio de Marcos en este día, del ciclo B, para que ustedes puedan, desde la entrada a Jerusalén, ir llevando un orden. Si quieren profundizar en algunos de los muchos temas que hay en esto, pues hay 10 años de homilías grabadas en Evangelización Activa sobre el tema del Domingo de Ramos. Quizás pudieran revisarlos y ver si alguno de estos temas pudiera ser también interesante o ligarse con lo que hoy voy a comentar con ustedes. El tema, como se los proponía al principio, pues es reafirmar nuestra identidad cristiana. Y esto lo vamos a hacer reflexionando en el texto que hoy leemos, en la actitud de Pilato que nos comenta San Marcos en su redacción. Después de que les ofrece, pues, liberar a Jesús, el pueblo lo presiona. No queremos a este, entréganos a Barrabás y a este crucifícalo. ¿Voy a crucificar a su rey? Sí, crucifícalo.
Y San Marcos comentando este tema y dice, y Pilato, buscando quedar bien con el pueblo, hizo azotar a Jesús y después se los entregó para que lo crucificaran. Pilato olvida su identidad. Él es el gobernador, él es la ley. De él depende la justicia. Pero se le olvida. Se le olvida que él es la justicia, que de él depende la vida y la muerte de las personas. Y por quedar bien con el pueblo, mata a un inocente. No ejerce su calidad de juez. No ejerce su calidad de gobernador para hacer justicia. Se le olvidó su identidad por quedar bien. Este es un tema importante en nuestras vidas porque si analizamos, si cada uno de ustedes analiza, pudiera encontrar que no pocas veces hemos hecho cosas semejantes. Llegan a nuestra casa amigos, familiares, se toca algún tema político, religioso, en donde no queremos presentarnos completamente como un cristiano radical y entonces queremos quedar bien con la visita y le damos por su lado. Con lo cual la visita reafirma su postura equivocada con respecto al tema que se está tratando. La postura de Poncio Pilato. Quedar bien con la visita, con el familiar, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hijo. Se nos olvida que somos la autoridad de la casa. Se nos olvida que somos cristianos y que entonces tenemos que reafirmar nuestra realidad. De manera especial, yo quisiera que hoy lo viéramos esto en todas las áreas de nuestras vidas y en este año, que es un año político, que lo analizáramos también desde la perspectiva política. Porque dice el refrán que de política y religión mejor ni hablar, porque nunca nos pondremos de acuerdo. Y el que no nos pongamos de acuerdo va a evitar que yo proponga mi postura, la postura del cristiano ante un evento tan importante como decidir la elección de quien ha de gobernar el país por los próximos 6 años. De quien dependerá, como en Poncio Pilato, las decisiones que, como tristemente hemos visto en nuestro país en los últimos muchos años, ya no pongo números para que no digan que estoy hablando de alguien en particular, no se toman las decisiones en favor del pueblo, en favor de la justicia, sino en favor personal y por quedar bien con las gentes con las que se han hecho amarres en las campañas políticas. Y nosotros vamos a decidir. El ámbito religioso forma parte de la identidad cristiana, pero no lo abarca completamente. No excluye nuestra área política, nuestra área social, nuestra área de diversiones, nuestras áreas humanas de familia y de sociedad. No se extingue solamente con el ámbito religioso. Y tenemos que ser religiosamente, cristianamente, políticamente, amorosamente correctos. Cosa que Poncio Pilatos nos enseña que podemos fallar gravemente a eso. Y por eso, aunque habría mucho que decir sobre este tema, quisiera comentar con ustedes algunas citas que pueden iluminar este tema tan importante y tan delicado en la vida de un cristiano.
La primera cita que comparto con ustedes la tomo de Mateo del capítulo 10 en el verso 28. En esta cita dice Jesús: les voy a decir a quién le tienen que tener miedo. Dice, no le tengan miedo a aquel que después de matarlos ya no les puede hacer nada. Tengan miedo a aquel que después de la muerte los puede enviar al infierno, a la Gehenna. A ese es al que tienen que temerle. Cuando por primera vez toqué este tema, pensé que se refería al demonio. Había que temerle al demonio. Y no. El texto se refiere precisamente a Dios. ¿A quién hay que honrar? ¿Con quién es con el que hay que quedar bien? Con Dios. No con un partido político, no con un pariente, solamente con Dios. Él tiene que ser el punto de referencia. Tratar de quedar bien con alguien más terminará en la destrucción, como ha venido pasando, de nuestra sociedad. Elegimos gobernantes sin hacer reflexión y sin asumir mi papel como cristiano. Hemos votado en las últimas elecciones como cristianos. Hemos asumido nosotros interés en saber cómo podría gobernar esta persona. Hemos analizado si sus valores, ya no digo que sean cristianos, sino que sigan la moral cristiana o se acerquen a ella. Hemos hecho una investigación de cada una de las ofertas que hemos tenido. ¿O nos hemos dejado llevar por la propaganda? ¿O en el desinterés? Tenemos hoy que asumir que somos cristianos y que un deber del cristiano es revisar por quién va a votar. En el día de Pascua, en nuestra fiesta de Pascua que celebraremos el día 8, les haré llegar una síntesis del documento que emitió nuestro arzobispo, don Rogelio, al respecto de la participación política del cristiano. Vendrá ahí la liga completa para el que quiera ver el documento, lo pueda ver completo. Yo les voy a pasar un pequeño resumen sobre algunos elementos que me parece que pudieran ser, al menos para el que no lea todo el documento, pudieran ser importantes. Es decir, el cristiano no solamente ve la parte religiosa, que es importante, pero el cristianismo es toda la vida. Tiene que ver con mi papá, con mi hermano, con mi hijo, con mi padre, con mi vecino, con el pobre, con todos. Tiene que ver desde el punto de vista universal. Y ahí tenemos nosotros como cristianos que tener una palabra. ¿Qué haces cuando sale el tema del aborto? ¿Qué postura tomas? Cuando sale el tema de la homosexualidad, ¿qué postura tomas? Cuando sale el tema de la corrupción, ¿qué postura tomas? Callarnos es repetir la misma conducta de Pilato. Sabiendo que las cosas están mal, dejar que sigan. Esa es la conducta de Pilato. No trates de quedar bien con la gente. Tarde o temprano te traicionará. Maldito el hombre, dice la Escritura, que confía en el hombre. Un segundo punto de reflexión quizás lo pudiéramos encontrar en Lucas 9, 26, 28. En este texto dice Jesús: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Nos da vergüenza a veces delante de los amigos, delante de los compañeros del colegio,
delante de las autoridades, presentarnos como cristianos. En nuestra casa siempre rezamos y nos persinamos a la hora de la comida, pero cuando vamos a un restaurante la gente nos mira, nos identifica y entonces nos sumimos. Y yo creo que ya es justo, en honor a nuestro Dios, que salgamos a la superficie, que la gente nos descubra como cristianos, verdaderos, que no nos dé pena presentarnos como cristianos. Esto seguramente nos va a traer problemas. Hace poco recibí un video de una chica que es de Siria. Ustedes saben que ahorita la situación en Siria es grave. Hay una persecución abierta contra los cristianos. Y me gustó el testimonio de esta chica, un testimonio que da en una conferencia. Dice, nosotros en Siria estamos acostumbrados a la persecución porque ya la Biblia habla de esto. Es decir, nosotros tenemos 2000 años de persecución. Y fíjense que yo no me había dado cuenta, no había caído en cuenta, en que San Pablo iba a Damasco. Dice, Siria fue de los primeros lugares después del territorio de Jerusalén, el territorio de Judea y todo lo que es Israel, fue de las primeras partes que se evangelizaron. Dice, tanto es así que Pablo ya iba con cartas de los sumos sacerdotes a aprender y a meter a la cárcel a los cristianos que ya habitaban en aquel tiempo. Estamos hablando del tiempo del inicio del cristianismo, ¿verdad? Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y decía la chica, nosotros desde que nacemos en las casas cristianas, nuestros papás de lo primero que nos avisan es de que vamos a ser perseguidos. Decía la chica, no todos los 2000 años nos han perseguido consecutivamente. Hay periodos de persecución y periodos en que no hay persecución. Pero nunca sabemos cuándo va a empezar. Y la persecución en Siria no es como aquí, que a la raza ahí en la prepa o en la universidad la bulean por ser cristiano, porque reza, porque va a misa. No, allá al cristiano lo matan, lo meten a la cárcel. Tanto es así que dentro de las prácticas que existen en las familias es procurar no salir dos hermanos juntos, no salir los papás juntos, porque si algo pasa en el camino, solamente se muere uno. Dice, nosotros allá en Siria no nos asustamos y por eso ya ven que la comunidad internacional dice, no, sálganse de ahí, ¿qué están haciendo? Dice, aquí hemos estado, esta es nuestra casa por 2000 años y antes. Y esto que vivimos ahorita, lo hemos vivido desde tiempo de Pablo. Hemos aprendido que si uno es cristiano, tiene que estar dispuesto a morir. Y preferimos, decía una entrevista interesante, no sé cómo se llamó ese videíto porque no tengo mucho la costumbre de luego guardarlos y ponerles nombre, ¿no? Para decirles, para que lo vieran, porque vale la pena esa entrevista. Dice, creo que así está parte del título, dice, preferimos morir que dejar de comulgar. O sea, prefieren ir a misa y que a lo mejor en el camino los maten que dejar de comulgar. Eso, mis hermanos, se llama asumir completamente la vida cristiana, con todo lo que esto implica. Entonces, creo que ha llegado ya el momento en que tenemos que salir de nuestras cuevas, de debajo de la tierra donde a veces queremos estar porque es un lugar seguro, y mostrar lo que somos, cristianos. Porque si nos avergonzamos, dice este texto de Lucas, porque si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de Dios y de sus ángeles. Otro texto que quizás valga la pena revisar en este sentido
Es el caso de Ananías y Zafira. Lo encuentran en el capítulo 5 de Hechos, los primeros 11 versículos. Este texto me parece que en lo que estamos hablando viene a ser muy importante porque este texto es el texto de la simulación. Es el texto que muy parecido al de Pilato y mis hermanos, muchas veces nosotros lo vivimos. En este texto encontramos a una pareja de esposos, se llaman Ananías y Zafira. Según nos cuenta el texto, estos hombres, esta pareja, tenían un campo, un terreno. Poquito antes, en el capítulo 4, nos ha dicho que la gente ponía a disposición de los apóstoles lo que tenía para que se distribuyera en la comunidad de manera que a nadie le faltara nada. Ese es el contexto, ¿ok? O sea, hay un movimiento dentro de la comunidad de generosidad, de entregar lo que se tiene o lo que se quiere a los apóstoles para que ellos lo repartan y no hubiera necesidad. Ese es el contexto. En ese contexto, estas personas venden su campo, pero no le entregan todo el dinero a la comunidad, le entregan una parte. Pero, queriendo quedar bien con la comunidad y parecer que son tan generosos como los otros que se han entregado sus campos y su dinero, dicen, aquí está el valor del campo que acabamos de vender. Lo vendieron en 200, pero entregan 100. Y dicen que ese fue el valor en el que lo vendieron. Para quedar bien. Pedro llama a Ananías y le dice, Ananías, ¿es verdad que vendiste tu terreno en tanta cantidad? La oportunidad de darle para atrás, ¿verdad? La oportunidad de corregir y decir, no, mire, la verdad es que pues dimos nomás la mitad, porque tenemos otras necesidades. Pero no. Ananías dice, sí, en ese precio lo vendimos. Pero no contaba con que el Espíritu Santo ya le había avisado a Pedro de la mentira de Ananías. Y le dice, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? ¿Con quién quieres quedar bien? Y muere. Y lo mismo le pasa a Zafira. Queriendo quedar bien, queriendo saludar, como decimos, con sombrero ajeno. Y es el típico entre nosotros que, bueno, viene a misa, trae su Biblia, está en clases, está en algún grupo. Su vida aparenta, quiere quedar bien con la comunidad cristiana, quiere quedar bien con el papá porque viene a misa y lo respeta y lo obedece, pero su corazón está en el mundo. Su vida, sus palabras, sus pensamientos no son de Cristo. Apenas sale de aquí, apenas llega a su trabajo, a su universidad, a su escuela, y ahí es otra persona. Pues no eras cristiano, no venías a misa. Queremos quedar bien. Aquí quedamos bien con la gente, ¿no? Biblia en mano, participo, traigo mi camiseta de Cristo, estoy en un grupo, quedo bien, ¿no? Y luego llego a mi universidad y ahí pues obviamente me quito mi camiseta de Cristo, guardo mi cruz, guardo mi Biblia y ahí digo maldiciones y ahí hablo de lo que hablan todos los muchachos en la universidad o en la facultad o en la prepa o donde sea, en mi trabajo, ahí quedo bien con ellos. Este es de los nuestros, habla nuestro idioma, dice groserías. Los adolescentes sufren mucho por esto. Los jóvenes, ¿cómo? ¿No has tenido relaciones? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Y entonces, para quedar bien, no, sí, ya, nunca he tenido, ¿verdad?
pero va a decir que sí. No, sí, yo ya, y la experiencia y el cuento, ¿verdad? ¿Para qué? Para quedar bien. Y puede ser que nunca haya tenido esa experiencia, pero tuvo miedo de ser cristiana o cristiano. Y les hace creer una mentira. Él delante de Dios parecería ser justo, ¿no es cierto? Porque no ha pecado. Pero le hizo un daño gravísimo a la iglesia. Porque dijo que sí. Y claro que las personas de la universidad pues no van a venir a investigar su vida privada a ver si sí o si no. Ella dice que sí. Pilato, sabes que está mal, pero hay que quedar bien. Sabes que está mal, pero hay que quedar bien. Necesitamos, hermanos, no ser como Ananías y Zafira. Necesitamos asumir lo que somos. ¿Qué soy? Soy un cristiano. Jesús lo asume. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, ellos dicen que soy el rey de los judíos, pero no, aquí entre nos, no, la verdad, no. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí lo soy. ¿Eres tú un cristiano? Sí lo soy. Y como cristiano actúo en el ámbito familiar y asumo mi responsabilidad como cristiano. Y por eso estudio, respeto a mis padres, trabajo en mi universidad, en mi escuela, asumo como joven, como niño, asumo mi papel cristiano. Asumo mi responsabilidad cristiana como padre de familia y educo, disciplino, corrijo, alimento y organizo mi casa como Dios manda. Asumo mi responsabilidad como cristiano. No quedo bien con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie. Solamente con Dios. Dios me pide esto y así actúo. Como esposa, como hijo, como padre y como ciudadano. Como ciudadano tengo que asumir que este año me toca elegir un presidente. Y tengo que asumir como cristiano los valores que como cristiano me gustaría que existieran en mi país. Y de entre las opciones tengo que escoger el mejor. Y eso me lleva a tener que estudiar y leer y entender y revisar el pasado de los candidatos que se presenten para ver cómo son en su casa, cómo han sido en su escuela, cómo han sido en su vida, cómo han avanzado, cuál es la propuesta de su gobierno. Y su propuesta de gobierno no solamente en la parte económica. ¿Qué piensan sobre la vida, sobre el aborto, sobre la religión? Y no nomás la religión católica, sino el respeto a las religiones, a la libertad de la educación, a la propuesta de esta ideología de género, al respeto de la propiedad privada y de la libertad del hombre, que Jesús quiere para todos nosotros. Altísima la responsabilidad de un cristiano en época de elecciones. Altísima. No votar es una falta gravísima delante de Dios. Un cristiano tiene que ir a votar y tiene que defender su voto, porque esto es la parte como el mundo se gobierna. Es tiempo de orar por nuestro nuevo presidente. Hay que asumir nuestra responsabilidad, sabiendo que Dios actúa también. Es tiempo de una campaña importante de oración del cristiano. Señor, danos un gobernante
que tenga tu mismo corazón. Hay que pedírselo. Es tiempo de orar. Eso es asumir mi responsabilidad como cristiano. De lo contrario, como Pilato, oye Pilato, tú eres el gobernador, tú eres nuestra ley, asume tu responsabilidad como gobernador y haz justicia. No, mejor quedo bien aquí con toda esta bola de gentes, mátenlo. Pilato, asume tu responsabilidad. Hermanos, es tiempo de asumir nuestra responsabilidad como cristianos. Las injusticias continúan como en el tiempo de Cristo, porque hay muchos cristianos católicos que en vez de asumir la postura de Cristo, sí soy, asumen la postura de Pilato diciendo, mátenlo. Quedemos bien con el papá, con la mamá, con el hijo, con el empleador, con el gobierno, con el partido, etc. Quedemos bien. Es tiempo de cambio. Hablamos en los ejercicios espirituales del hombre nuevo. Este hombre nuevo es un cristiano que asume en todos los ámbitos de su vida lo que es un hijo de Dios, un representante de Cristo en la tierra, un hombre y una mujer consagrados al Evangelio. Asumamos nuestra responsabilidad como cristianos. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.